Ahora continuemos con la parte del urbanismo griego, la cultura que está ubicada en la península balcánica. Los griegos tuvieron, digamos que dos tipos de asentamientos. Asentamientos que fueron resultado de un crecimiento más o menos espontáneo, sin regulación previa, y cuando se decidieron a fundar ciudades, en esos que definimos como colonia, lo hicieron siguiendo un método planificado. Entre el grupo de las primeras está la ciudad de Atenas, una de esas ciudades-estados que vimos que se conformaron a partir del período clásico y que tuvieron como tipo de gobierno, dado a sí mismo, la democracia. Eso exige que esta ciudad tenga espacios adaptados a esta forma de gobierno y también que respondan a las formas religiosas que los griegos habían adoptado, politeístas, con un dios principal o un dios que protegía la ciudad, en el caso de Atenas, la diosa Palas Atenea, diosa que está asociada a la victoria, pero sobre todo a la sabiduría, y también ver cómo la ciudad, desarrollándose a través del tiempo, puede subsistir, es decir, genera cierto sistema productivo. En el caso de Atenas, renovada totalmente después de la destrucción que sufre durante las guerras médicas, durante la guerra contra los persas, va a renovar sus espacios públicos y religiosos principales y va a llegar hasta nosotros como esa Atenas del siglo V a.C., la Atenas que corresponde al siglo de oro de los griegos. Atenas tiene el espacio destinado a la ciudad en sí, que es el que les estoy marcando ahora, con un espacio de mayor altitud, donde se ubica el espacio sagrado, es decir, la Acrópolis, y un espacio a los pies de esa Acrópolis, de menor altura, donde está el ágora, es decir, el espacio cívico, civil de los griegos. Hay una calle, las vías de las Panateneas, que sube hasta la Acrópolis de Atenas para los desfiles, las ceremonias que se efectuaban relacionando estos dos espacios esenciales para los griegos, pero como ven, en principio separados. En torno a estos dos grandes espacios, uno arriba y otro abajo, la ciudad de los dioses otra vez arriba, la ciudad de los hombres otra vez abajo, se va a desarrollar la ciudad en sí sin ningún tipo de regulación, es decir, su trazado es absolutamente libre, se va adecuando a la topografía del terreno y en última instancia su parte comercial principal, además de la que se ubicaba en los edificios del ágora, se da en el puerto de Pireo, que está separado de la ciudad y unido a ella a través de una vía que después va a quedar entre dos murallas para poder ser defendidas. Entonces la unidad territorial en sí está conformada por el puerto de Pireo y la ciudad de Atenas, más algunos elementos que quedaban fuera de la ciudad y con la cual la ciudad mantenía relaciones tanto comerciales como culturales. En la reconstrucción que tienen abajo ven a una Atenas que por supuesto tiene murallas que la defienden. La puerta, en realidad eran dos puertas, pero una era la puerta principal que provenía del puerto del Pireo y se dirigía hacia la Acrópolis, que era la parte principal, y también podía derivar hasta el ágora, que era este otro espacio civil principal. Podemos marcar también como lugar importante cerca de las murallas, pero dentro de él, más o menos por esta disposición, la ubicación de la primera escuela, es decir, la academia de Platón, espacios donde los griegos, los ciudadanos griegos, se formaban, se educaban. Una reconstrucción de esta ciudad les muestra lo que ahora tienen en pantalla, el espacio alto que corresponde a la Acrópolis, donde están los edificios religiosos más importantes, en este caso el Partenón. A los pies de esa Acrópolis, uno o dos de los teatros, el otro no se ve porque está atrás, más un teatro que queda afuera del resguardo de la ciudad,
y a los pies el desarrollo del ágora. Cuando se tiene en mente en general la imagen de Atenas, siempre se busca que sea la Atenas del siglo V, dado que con la absorción del territorio griego por parte de los romanos después agregan edificios a estos espacios y modifican el espacio original que nosotros estamos tratando en este momento de estudiar. El tejido urbano de la ciudad es el resultado de adosar viviendas, como lo hemos visto en las ciudades precedentes. En el caso de la ciudad griega, están viendo dentro de la reconstrucción que vimos antes, una idea de cierto trazado que va como por ahí, y que nos permite identificar un sector que podría ser este, a ver si lo marco con otro color, por ahí, que podría ser una unidad urbana, lo que nosotros asociamos a una manzana. En esa manzana o en esta otra que tengo por acá, por ejemplo, el resultado del tejido es ir adosando viviendas como las que tienen dibujadas acá arriba, que parten de un patio y un ingreso, que siempre es lateral, ahí tienen el patio y el ingreso lateral, rodeado de habitaciones destinadas a cocinas, comedores, baños y una en particular que era donde el señor de la casa residía. La vida social del griego, más bien la vida política del griego, se realizaba en los espacios del ágora. La casa no tenía grandes espacios de recepción, sino que era una casa más bien introvertida que se destinaba justamente a la vida de la familia, pero en realidad la vida del griego en sí, esa vida en democracia que lo hace participar de todas las actividades, transcurre entre los espacios del ágora y los espacios de la Acrópolis. De esta manera hemos revisado entonces el trazado, un intento de trama y cómo podemos conformar el tejido cuando tengamos en cuenta primero esta unidad del tejido que es la vivienda para continuar con los hitos más importantes. Dentro del ágora y para resolver estas necesidades políticas, la organización de la democracia de esa época preveía una serie de instituciones como eran la Asamblea del Pueblo, que era la gran reunión del pueblo, dado que todos tenían derecho a opinar sobre el manejo de la ciudad. Un consejo menor de unos 400 ciudadanos, que era el que tomaba las decisiones más importantes, eran los que gobernaban en sí, sería como el Congreso nuestro. Un conjunto de magistrados o arcontes, que no eran más que 50 y se iban rotando, que eran los que ejecutaban lo que decidía el consejo, que también se llamaba, o su sede era el Pritaneo, los pritanes también es el nombre que reciben estos magistrados, y finalmente un tribunal del pueblo que, de acuerdo a la cantidad en la que se reunieran, de entre 200 a 400 era un tribunal de pueblo reducido, si no era un tribunal de pueblo ampliado que llegaba a la totalidad o casi a 6.000 personas, eran los que juzgaban en caso de necesidad. Cada uno de estos necesita una sede. Así la Asamblea del Pueblo, por la cantidad de ciudadanos que esto implica, se reunía en teatros o tenía edificios, o mejor dicho, espacios abiertos controlados similares que se denominaban eclesiasterion, porque eclesia en griego es la asamblea del pueblo. Eclesia a ustedes les suena a iglesia y después lo vamos a volver a retomar. Esta asamblea del pueblo entonces se reunía en grandes espacios abiertos, como este que está ubicado en la colina del Pnyx en Atenas y que parece un teatro pero no llega a serlo y puede albergar a esa cantidad de ciudadanos que participan. El siguiente, que era ese consejo del pueblo en menor cantidad, que eran los que gobernaban, que se denominaba Bulé, tenía como sede el Buleuterion. El Buleuterion se parece a un teatro, pero es ortogonal, es decir, tiene las disposiciones de las gradas similar a un teatro y se dirige o está en torno de la persona que habla o presenta el problema a debatir. Ahí tienen varias plantas de Bulé. Siempre suele estar precedido de un patio que marcado por un ingreso son los 3 espacios decisivos de este consejo. Mientras que en el caso de estos magistrados que ejecutaban lo que había decidido el consejo anterior,
que era como institución el Pritaneo, su sede era un tolos o una casa simplemente donde estos podían estar como de guardia permanentemente. Pueden tener una forma circular como el de Atenas, que están viendo ahí, o también pueden ser en torno a un patio, medio patio, como este que ven en el otro ejemplo. Y finalmente el tribunal del pueblo, si era posible entre 200 y 400, o sea, un tribunal reducido, tenía también un edificio particular, una eleia, que se definía en torno a un patio completo, como si fuera solamente una galería en torno a ese patio para reunirse, y si no, ocupaba los mismos espacios que solía ocupar la iglesia. En torno entonces a el Ágora de Atenas, ustedes van a encontrar un bulé, que es este que tienen acá, que está pegado a otro edificio que actúa como archivo de ese bulé. Un espacio para que funcione el Tribunal del Pueblo es este que tienen acá. Una serie de estoas, que son los lugares en donde los griegos realizaban actividades comerciales, que son simplemente espacios cubiertos, abiertos por un lado, sostenidos por columnas. Ahí tienen uno, acá tienen otro, este con el tiempo después desaparece y después va a aparecer otro como por acá. Suele haber templos, pero no en gran cantidad. En el ágora inicial casi no tenía espacios sagrados, después se van incorporando porque todos los espacios sagrados están en la Acrópolis, ¿sí? En la parte superior. Y para completar los elementos que componen esta ágora del siglo V a.C. de la Atenas clásica, van a tratar de ubicar una serie de elementos que son muchos más pequeños, pero que acompañan esta idea de cómo se construye la idea de ciudad. Hay un monumento a los héroes más antiguos que la ciudad tenía, que es este que está acá, que es el dibujo que tienen por acá, que son las ciudades que fundan, son las tribus, es decir, las familias que fundan la ciudad, por eso de la herencia y poder participar como ciudadano. También hay un dispositivo que se llama cleroterión, que era lo que los ayudaba a seleccionar, y que está puesto como el costadito de eso, que los ayudaba a seleccionar esos ciudadanos que iban a participar en algunos de estas instituciones públicas como el consejo o el tribunal, por ejemplo, que se hacía por sorteo. Cada ciudadano tenía como una ficha que era propia, era particular, individual, y le insertaban las perforaciones que tenía este sistema. Esto es todo piedra, ¿no? Y después se realizaba un sorteo y de acuerdo al color que le habían asignado, el ciudadano participaba en una de estas instituciones. Y también se votaba, tanto para votar en esa asamblea del pueblo, como en los consejos, como en el tribunal del pueblo. Existían unos disquitos que se llamaban ostracón, que eran, en este caso sí, eran anónimos, y eran los que les permitían contar los votos y decidir sobre la propuesta. Estas propuestas llegaban desde cómo se construía un edificio, qué se disponía como presupuesto, hasta si una persona podía permanecer o no como ciudadano dentro de la ciudad. Si la pena era que se tenía que retirar de la ciudad, que ya no podía vivir más, se declaraba una pena por ostracismo, de ahí el nombre después también ostracismo viene de esto de ostracón. Si el conteo era negativo, el ciudadano, que muchas veces no era ciudadano, era un extranjero, se debería ir de la ciudad y nunca más volver. Entonces, estos elementos que casi parecen aislados en torno a este espacio, que no tiene ningún diseño definido, sino que resulta de la sumatoria de todos esos y se entiende porque todos juntos responden a esta idea de democracia y a construir esa relación con el territorio que implica la polis griega, definen la idea de el ágora de una ciudad, en este caso de Atenas. Una reconstrucción del ágora de Atenas. Ahí tienen parte del bule, el archivo, que también es un altar, una de las estoas, otra estoa, otra estoa, otra estoa.
el espacio destinado a ejercer la justicia, la casa de moneda, la estoba sur, el lugar donde se reunían para honrar a sus antepasados, este que está acá, y el altar de los 12 dioses principales, que era el que iniciaba por esta esquina el Ágora de Atenas. Todo lo que ven como trazados son hipótesis del dibujante, ¿sí? El resultado del espacio, como ven, deviene de ir disponiendo estos elementos hito en este territorio más bajo y después terminar el tejido de la ciudad, adosándole o incorporándole al tejido las... El, el otro lugar que completa el tejido de la ciudad y también completa el perfil que podemos empezar a elaborar para entenderlo es la Acrópolis, el espacio sagrado en altura donde se ubican los principales templos a los dioses de la ciudad. En las laderas de la Acrópolis de Atenas, además, se incorporan, aprovechando el desnivel, varios de los teatros de la ciudad. El teatro era otra tipología indispensable, en parte religiosa, en parte cultural, que ligaba la actividad casi diaria de los griegos a la ciudad. La Acrópolis de Atenas está, como lo ven, en un lugar elevado, necesita por eso un camino procesional que asciende y finalmente ingresa por los propileos de la Acrópolis, que son estos que ven acá, el ingreso en sí, y tras dos elementos que actúan como pinacoteca y como tesoro de la Acrópolis de Atenas, se ven por atrás una serie de templos importantes, por ejemplo el Partenón, dedicadas a la propia diosa protectora de la ciudad. La Acrópolis tiene un soporte para poder contener toda la plataforma superior, un soporte amurallado a su alrededor, y los principales templos que la van a componer son, aparte de el templo principal de Atenas, el Partenón, otros tres templos menores, más un templo que antecede el ingreso, que es este de la Nike victoriosa. Una reconstrucción más de esa ciudad les muestra parte de ese desfile de las panateneas que van llegando y van entrando por los propileos es este ingreso, el pequeño templo de la Nike que les mencioné recién, el gran templo dedicado a Atenas, el Partenón, el Erección es otro templo singular porque es resultado de la adición de varios componentes. Es un templo dedicado a uno de los reyes de la región y eso sintetiza los hitos más relevantes dentro de esta Acrópolis. En esta reconstrucción pueden ver la diferencia de nivel y también pueden ver cómo actúa esta idea de hito dentro de una ciudad en la antigua Grecia. Cuando los griegos se deciden a fundar ciudades, y hemos visto que lo hacen en relación a este tipo de ciudad-colonia, es decir, una extensión de la ciudad original, la misma Atenas o Esparta o Corinto fundaban en otro lado una extensión de estas ideas de polis y después comerciaban con ellas y también podían buscar en ellas las materias primas que necesitaban. Una propuesta de, de traza organizada la genera un arquitecto, posiblemente el primer urbanista, que con toda intención define un planteo urbano regular. Ya hemos visto un antecedente en estos egipcios, pero casi siempre en la historia del urbanismo se toma Hipódamo de Mileto como el que plantea por primera vez una cuadrícula, lo hace regularmente y ordena de esa manera el territorio. Hipódamo de Mileto interviene en esta propuesta de la ciudad de Mileto, por eso es conocida como Hipódamo de la ciudad de Mileto. Y la otra que un tiempo después va a seguir las mismas características son es la ciudad de Priene, por ejemplo. Ambas comparten la misma característica de un trazado regular
y un tejido que se basa en la adición de casas de planta similar. Por lo tanto, el tejido resultante es un tejido sumamente regular. La diferencia entre las dos son las características del nivel sobre la cual se asienta. Mientras Mileto es relativamente plana, llana, el caso de Priene, en cambio, se tiene que ajustar a una serie de desniveles importantes que son esas cotas que ustedes están viendo hacia su izquierda en la planta de la ciudad de Priene. La ciudad de Mileto tiene, ubicada y abierta sobre el mar, tiene 3 espacios civiles, es decir, 3 ágoras. Una es esta, otra es esta y otra es una más pequeñita que se ubica por ahí. A partir de estos espacios que me generan 2 ejes, este que me divide por acá y después este otro que cruza por acá, hay también una diferencia en cuanto al trazado. Mientras que las manzanas de estas partes son más cuadraditas, las manzanas de este otro sector son rectangulares. A Mileto se accede por 2 puertos, un puerto comercial por acá y un puerto militar por el otro lado. Está rodeado en todo su perímetro por una muralla defensiva y alrededor de estos espacios que he definido como ágoras se van a ubicar las principales instituciones que ya hemos repasado para el caso de Atenas. No hay acá la posición de una acrópolis. Los templos se van a insertar dentro de este conjunto. En el caso de el ágora baja, el ágora que da sobre el puerto comercial, se ubica el bulé principal de Mileto. Mientras que acá sobre el lateral hay un estadio, es decir, un espacio deportivo. Acá tienen un teatro. Y sobre esta otra ágora, en el fuelle que la separa de la tercera ágora, se ubica también otro bulé, que es ese que están viendo en la planta más ampliada en este sentido. Acá tienen el primer bulé que les indiqué. Y después está acompañado por un gimnasio en la parte lateral. Como ven, las actividades se van como mezclando en torno a estos espacios civiles. Y finalmente me quedaría marcarles algunos espacios religiosos que podrían ser, hay un templo por acá, hay otro templo por acá y creo que había otro templo por acá. No queda entonces una separación neta como en el caso de Atenas, pero sí queda una planificación que va mixturando estas actividades, asegurándose que cada una de estas zonas tenga una actividad que sea diversa, no diría compleja, pero sí diversa, y organizando a partir de la vivienda el resto del tejido urbano. Acá ya sí podemos analizar la traza muy clara, la trama como la subdivisión de la unidad en donde se va a ubicar, y ahí la tienen para analizarla, la manzana dividida en 4 lotes donde estaba destinado a la inserción de 4 viviendas, y finalmente las reconstrucciones le permiten ahora entender cómo era Mileto. Los barrios bajos hasta llegar a los hitos tanto civiles como deportivos, para mover este perfil urbano e indicar dónde estaban los cortes entre sectores, así como las zonas de mayor actividad. Una recreación de esta ciudad de Mileto con el puerto militar, el puerto comercial y 1, 2, 3 de las ágoras que hemos ido revisando. Lo mismo, pero del otro lado. Ahí se alcanza a ver la regularidad de estas calles longitudinales, donde divididas en 4 lotes se van insertando las viviendas que después también vamos a analizar. En el caso de la ciudad de Priene, la idea de la planificación es similar, solo que es más reducido en cuanto a desarrollo. Priene se organiza a partir de 6 calles paralelas a las cotas de nivel, que serían las que van en este sentido,
que son más anchas, y unas 15 o 16 calles en el otro sentido, que son más angostas, la mitad, y que van seccionando, atravesando las calles que mencioné anteriormente. Tiene un solo espacio civil. El ágora está ubicada en este sector. Mientras que a esta ágora, que está rodeada por estoas, la acompañan el bule, que se ubica en esta posición, el mercado en sí, que es todo el espacio del ágora, tanto esto como este otro sector, el teatro, y con una gran diferencia de nivel, un estadio y un gimnasio en la parte inferior, que es esta, y se vuelve a repetir un gimnasio en esta otra posición. Mientras que en sí, esta ciudad sí tiene una acrópolis y está ubicada por arriba en una cota mucho más alta, y nuevamente está también rodeada por una muralla defensiva. Hay un núcleo religioso también en esta posición, sector religioso que se vuelve a posicionar nuevamente en la parte superior del conjunto. Ahí tienen un detalle de este mercado en torno al ágora, del estoa, estas otras también son estoa, el bule, el gimnasio, que en realidad está acá, el teatro y el área destinada al servicio religioso. La misma idea en una reconstrucción ideal de la ciudad les muestra el ágora. Esta es la estoa, el bule, el área destinada al templo, y una al lado de otra repitiéndose porque tienen además una planta, la tipología de vivienda que genera entonces el perfil urbano. En este caso, las viviendas ya se diseñan a partir de un doble nivel. Esa es la casa, y puestas unas al lado de otras, siempre recuperando la misma idea de esa ciudad de Atenas, es decir, un ingreso desde un lateral a un patio, y desde ese patio el ingreso al espacio principal donde el señor recibía, y el resto de las dependencias de la vivienda, ubicadas escalonadas en función justamente de la diferencia de nivel que tenía la ciudad de Priego. Lo mismo, la estoa, las casas generando la ladera de la colina, y el resto de las actividades que podían ir marcando hitos dentro de las zonas de la ciudad. Destinados en cambio a otro tipo de actividades, aquellos que congregaban a todos los helenos, es decir, eran panhelénicas, se sitúa la tipología de los santuarios. Los santuarios podían estar relacionados con un culto a un dios, por ejemplo el santuario de Apolo en Delfos, que es el que ahora tienen en pantalla, o podían estar destinados a estas prácticas deportivas que unían a los griegos, como lo eran los deportes y la reunión de todos ellos en esas disputas de las Olimpiadas. El segundo de los santuarios que vamos a ver está destinado justamente al santuario de Olimpia. Este primero que vamos a ver, que es el santuario de Delfos, ubicado en el monte Parnaso, era famoso porque existía un oráculo, es decir, una pitonisa que tenía una relación directa con el dios, y el dios le hablaba y le permitía aventurar algunos poderes proféticos. Es decir, podía decir el futuro. No era nunca muy clara, porque como toda pitonisa decía alguna frase que se podía interpretar de varias formas, pero este oráculo era el más famoso en toda Grecia. De hecho era conocida como el ombligo del mundo, es decir, todo el mundo iba al santuario de Delfos a consultar sobre su futuro. ¿Cómo se organiza este santuario? Primero, la geografía. Esto nuevamente está sobre la pendiente de un monte, en este caso el monte Parnaso. Hay una serie de edificios singulares que vamos a tener que identificar. El primero de todos y el que más se destaca es el templo dedicado a Apolos, que es este, donde se ubica además la pitonisa, como por acá. El segundo de los elementos que a simple vista llaman la atención
es una serie de, o resulta en realidad de una serie de pequeños elementos que son los tesoros, los altares, los monumentos votivos, que cada una de las ciudades que iba a consultar a este oráculo, y lo iba a consultar bastante seguido, le brindaban a el sitio, es decir, le regalaban al oráculo un presente y para guardarlo construían tesoros. Los tesoros son cada una de estas construcciones más pequeñitas que se van viendo por el costado de la pendiente del santuario. Hay también una serie de estoas intermedias, se las ven ahí, construidas en distintas épocas, y las estoas estarían como por acá, acá y después acá. Y al final de todo, arriba de todo, hay un teatro. Nuevamente ligando la actividad del teatro, tal como la conocemos, que nace en este caso en Grecia, con el rito religioso. ¿Qué es lo que une a todos estos componentes que acabamos de describir? El templo, los tesoros, altares y monumentos votivos, incluso dos que sirven para la organización civil. Acá hay un pritaneo y un bulé que sirven para la organización del conjunto, es decir, tienen una administración. ¿Qué es lo que une todo este conjunto? Pues el recorrido que en esta vía principal que va ascendiendo, va pasando por todos esos espacios, llega hasta el pie del templo y después se dirige a la parte superior donde está el teatro. Es decir, hace un recorrido y va visitando, se va parando al frente de cada uno de estos elementos que actúan a modos de hitos pequeños o de marcas en el recorrido hasta llegar al templo. A los templos griegos en realidad no se entraban, ya lo vamos a estudiar después en la parte de arquitectura. O sea que lo esencial en realidad acá es este recorrido procesional hasta llegar al templo, y en el templo después se realiza la actividad específica, es decir, ir preguntándole a la pitonisa. La relación con el paisaje es directa porque también el escenario es lo que ayuda a que este tipo de ceremonia se lleve a cabo. En algunas de las reconstrucciones que van a ver, vamos a terminar de revisar cuáles son los componentes de estos sitios. Ahí tienen el conjunto completo con la ciudad que se construye en torno a este santuario de Delos. Es decir, que el conjuntito que nosotros hemos estudiado recién, hemos revisado, es este que está acá. El resto es el tejido de la ciudad común. Cuando nos acercamos a estudiar estos pequeños complejos, igual que casi lo hicimos recién con un ágora y lo vamos a hacer después con Olimpia, pueden ajustarse a estos estudios urbanos porque lo que estudiamos son las relaciones entre cada uno de estos edificios, de tal forma de tratar de definir si tienen una relación de trazado, si hay alguna trama, o sea, una forma de volver a subdividirlo, o si directamente tenemos que estudiar el tejido o buscar hitos, nodos, sendas, bordes, etc. Lo que nos ayude a entender estos conjuntos. Porque no son solamente arquitectura, porque son muchas actividades a las cuales estos conjuntos dan respuestas, por lo tanto se definen entonces como conjuntos urbanos rodeados por las viviendas que no suelen aparecer en los planos que nosotros manejamos. Visto de frente, entonces, el conjunto de Delfos tiene el gran templo del propio Apolo. Por atrás aparece el teatro, ahí van apareciendo algunas de las estoas, la otra está por allá, y se ven los conjuntos de esculturas y templos, tesoros, altares y templos votivos que van ascendiendo en torno a esta vía ceremonial hasta llegar a la parte superior, a la plataforma donde está el templo, y después por atrás seguir hasta ascender hasta el teatro superior.
Visto de frente, entonces, uno ve una complejidad en la construcción de ese tejido que está dado obviamente por las diferencias de nivel que hay que ir sosteniendo y resolviendo hasta llegar a la parte superior. Cabe aclarar que el conjunto está ubicado sobre una falla geológica y de esa falla los vapores que salían eran los que aspiraba la pitonisa, la hacían entrar en trance para poder resolver esta pregunta al dios. Eso es lo que marca este dibujo que tienen por acá abajo, que los arqueólogos indican como estas fallas geológicas que coinciden justo en el espacio donde se ubicaba la sala donde el oráculo hablaba a los ciudadanos. En realidad siempre hablaba a través de los sacerdotes. La última reconstrucción del conjunto, más de cerca, ubicado dentro del tejido urbano, es decir, estas cosas nunca están aisladas, siempre están rodeadas de estos tejidos residenciales que permiten completar la idea del urbanismo. Y el último es el santuario de Olimpia. El santuario de Olimpia es la sede ancestral de los Juegos Olímpicos, el lugar donde las ciudades-estados se reunían a partir de los representantes de cada una de ellas para las pruebas y competían por la victoria. Victoria que en realidad significaba el honor y la gloria para esa polis y que para el atleta solo se obtenía como recompensa una corona de olivos, pero en realidad se obtenía como recompensa el reconocimiento eterno de su ciudad por esa victoria que había logrado en nombre de ella. Este conjunto del santuario de Olimpia, ubicado a los pies del monte Olimpo, dedicado también en cuanto a su vinculación religiosa a Zeus, y por ello también a su esposa Hera. Los dos templos principales están dedicados a ellas, el de Zeus y el de Hera. Tienen como tipologías deportivas principales a tres conjuntos. Uno es la palestra y el gimnasio, que están al lado. La palestra, cuya planta es esta, es este sector que está acá, y que era el espacio donde los atletas empezaban el entrenamiento. El gimnasio propiamente dicho era un espacio longitudinal, unos 40 metros de ancho por unos 200 de fondo, que estaba rodeado por galerías que lo definían, mientras que el espacio más importante, es decir, el espacio casi en sí, el espacio sagrado para los griegos cuando competían, era el estadio. El estadio tenía otra vez cerca de 200 metros de largo y era el lugar donde se realizaban tanto las pruebas atléticas como las pruebas con carros y caballos. Las pruebas esencialmente eran similares a las actuales, es decir, carreras, saltos, lanzamiento de discos, jabalina, lucha y carreras de carros y caballos. El conjunto de más se completa con la parte administrativa, es decir, nuevamente un bulé, un consejo que sirve para su administración. También existen dos edificios, este cuadradito y este otro, que está destinado a albergar, son residencias tanto para sacerdotes como para los atletas y los propios funcionarios. Hay una serie de estoas como esta y como esta, es decir, espacios comerciales o espacios también para establecer relaciones sociales, y vinculados con los templos una serie, igual que en el santuario de Apolo, una serie de tesoros donde cada una de las ciudades realizaba la ofrenda a Zeus durante los juegos. Hay también una serie de baños en relación al río que estaban destinados a los que participaban fundamentalmente. El conjunto entonces es un conjunto el cual quizás no lo podríamos estudiar la traza porque no tiene grandes vinculaciones construidas para ir de un edificio al lado de un sector a otro. Tampoco la trama, porque no tiene subdivisiones en las unidades urbanas, de hecho no existen, sino que existen una serie de hitos dispuestos en el territorio, pero que posiblemente no sobresalgan tanto en función de su escala, sino de su función.
Es decir, que lo que tenemos que buscar acá son muchas más relaciones funcionales que relaciones en cuanto a el impacto del edificio sobre el territorio. Como ven, estos conjuntos que están casi al borde entre lo urbano y lo arquitectónico son a veces mucho más difíciles de analizar y en esta instancia se pueden usar tanto los componentes urbanos como mezclar algún componente también arquitectónico para lograr definir el edificio más integralmente. Recuerden entonces que cuando empezamos a analizar urbanismo, primero lo hacemos a través de los componentes que les hemos propuesto, traza, trama y tejido. Y después empezamos a buscar opciones que nos permitan completar ese análisis. Los llenos y los vacíos, los hitos, los bordes, los nodos, las zonas y cualquier otro componente que ustedes ya hayan aprendido que puedan asociarlo, pero explícitenlo con los componentes que les propongo.